Saludo a todas las naciones donde estaremos llegando con esta enseñanza de esta mañana de Plataforma Bíblica. Es para nosotros una bendición, un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios y el consejo, ¿verdad?, para nuestra vida diaria. Y esta mañana, o este día más bien, queremos referirnos a un tema que causa bastante conflicto en la mente y en el corazón de la iglesia, de los creyentes, y es acerca de la voluntad de Dios y la mía, o su voluntad. Dado que todos sabrán, hay un problema generalizado en toda la iglesia, y es de que la fe se vive dentro de los cánticos de la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia, pero fuera de la iglesia pues hay otra forma de vida, otra forma de comportamiento, hay otra forma de pensamiento, de tal manera que eso lleva a que el creyente, a que la iglesia tenga, por así decirlo, dos vidas, ¿verdad? Dado que algunos argumentan de que conciliar la fe con los problemas del trabajo, de la oficina, del hogar, es bastante difícil. Sin embargo, vamos a ver por medio de la palabra del Señor que hay una enseñanza totalmente diferente a la forma de pensamiento que hemos nosotros adoptado como algo ya, aunque no está bien, lo hemos adoptado como algo correcto. Y es de que las alabanzas de victoria son para el culto de la iglesia, pero el resto de la semana andamos en derrota, ¿verdad? O la fe solamente se activa mientras estamos escuchando la predicación del pastor, pero cuando viene una situación difícil o una mala noticia o un mal diagnóstico, entonces el corazón se nos agita y perdemos la paz de Dios, que en teoría está en la vida de cada creyente. Pero entonces tenemos que como llegar a una conclusión bíblica que sea adoptable, que sea vivible, ¿verdad?, que pueda desarrollarse en el día a día de cada creyente. Para eso quiero que vayamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 4 versículo 34 dice de la manera siguiente. Inclusive voy a leer el 33. Dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Antes de continuar con la exposición de la enseñanza de esta mañana, me gustaría que oremos para que Dios esta palabra pueda anidarla en su mente, anidarla en su corazón, produzca impacto en su vida y produzca una transformación. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos vas a conceder de estar juntos, aunque no va a ser muy largo, Señor. Oramos para que tu palabra pueda producir cambios, pueda producir impacto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, de tal manera, Señor, que podamos vivir delante de ti todo el tiempo, así como el profeta Elías decía: vive Jehová y vive mi alma, delante del cual siempre estoy. Nunca se apartó de ti, oh Dios, a donde sea que Él estuviere. Por eso en ese mismo sentir oramos para que en nuestras vidas pueda, oh Dios, ser desarrollado por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, este texto que hemos leído de Cristo en ese diálogo que había entre sus discípulos y Jesús, donde los discípulos le están insistiendo de que Él se alimente, que Él coma, porque ya había pasado probablemente la hora de la comida, pero el Señor estaba entregado, ¿verdad? Si usted revisa ahí su Biblia, estamos leyendo la historia de la mujer samaritana, que comienza desde el versículo 1 de este capítulo. Entonces, cuando los discípulos regresan de la ciudad, del pueblo, de conseguir comida, y la llevan, le dicen al Señor: come. Y el Señor les dice, y es interesante la respuesta de Jesús, porque Él les dice: mi comida y mi bebida es que complete, que cumpla el propósito por el cual Dios lo había enviado. Y textualmente dice que acabe su obra. Entonces podemos entender aquí que
la labor que Jesús estaba haciendo de evangelizar a la samaritana tenía prioridad por encima de alimentarse. Pero no vamos a negar que probablemente tuviese hambre. No vamos a negar que probablemente había posiblemente hasta cierto dolor de cabeza, ¿verdad? Pero con esta ilustración el Señor Jesús nos permite ver que el propósito de haber encarnado, el propósito de haber nacido, el propósito de haber sido enviado por Dios era cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Y eso no solamente obviamente en este texto, sino que toda la vida de Cristo estuvo sometida a la voluntad del Padre. Recuerdo, se me viene a mi mente en este momento cuando en una reunión en una casa Jesús estaba predicando. Estaba tan llena la casa que su madre y sus hermanos que habían llegado no pudieron entrar, así que la madre, María, y sus hermanos le enviaron, ahí me imagino de que fue pasando la voz, ¿verdad?, hasta que llegó a Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Y la respuesta de Cristo fue que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, eso y mucha enseñanza que hay acerca del sometimiento de Cristo, acerca de la subordinación de Jesús a su Padre Celestial, que es la subordinación, la obediencia, la entrega total a cumplir el propósito de su Padre, es lo que ocupó el 100% de su vida. Cada segundo de la persona de Cristo estuvo entregada a hacer la voluntad de Dios. Y como bien conocemos en Escritura, sabemos que eso produjo un fruto de parte de Dios hacia la persona de su Hijo. Y dice la palabra de que por ese sometimiento, que por esa obediencia que lo llevó hasta la muerte, a la muerte de cruz, dice la palabra de Dios que el Señor adquirió y ganó un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual, dice la Biblia, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces lo que vemos es que el fruto de la subordinación, el fruto de la obediencia, el tomar en cuenta a Dios en todas las áreas que componen nuestra vida, todas las esferas de nuestra vida, va a traer recompensa. Y esa recompensa, como la vemos en Cristo, es la exaltación. Entonces, el segundo elemento que quiero que veamos es de que, por ejemplo, alguien diría, bueno, pero es que ese fue Jesús, ¿verdad? Y Jesús, él como era el Hijo de Dios y era Dios mismo, a él no le era difícil hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, he escuchado durante muchos años como pastor a personas decir, hermano, es que la carne es débil. Hermano, es que mire, el diablo no me deja, el diablo es sucio, el diablo está siempre ahí botándome, a veces quiero hacer esto y termino haciendo otra cosa porque el diablo siempre me seduce. Sin embargo, la Biblia ya en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista. Y aunque este texto tiene una doble funcionalidad, es decir, la estaba expresando el rey David como un verdadero sentimiento de su corazón hacia Dios, de que la prioridad y las metas de su vida estaban enfocadas en hacer la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. Y aclaro esto porque hay muchas personas que se preguntan, bueno, pero ¿y cómo hago para encontrar y saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está revelada en su palabra, en este libro, ¿verdad? Que todos tenemos, y como nuestra pastora Cindy decía, o sea, la Biblia no es para usarla únicamente el domingo y luego guardarla en el maletero del carro, sino que es para andarla todo el tiempo en el trabajo, en la oficina, en cualquier momento que tengas el espacio para escudriñar la Escritura, debe de andarla usted a la mano. Así de que el llamado que nos ilustra la Biblia en este Salmo 48 es de un hombre que estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios, en cumplir la voluntad de Dios. También Isaías 48:17, Dios promete
a un pueblo que habría de levantarse, que somos usted y yo, la iglesia, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Es decir, que Isaías 48:17 nos muestra que la voluntad de Dios es que nosotros andemos en sus propósitos, que nosotros andemos en su voluntad. Y como un paréntesis que pudiera decir es de que ¿qué recompensa, además de la exaltación, podríamos nosotros adquirir caminando en obediencia, siendo fieles a Dios, siendo obedientes a su palabra? Bueno, además de que tendría nuestro corazón paz, que tendría bendición, que obtendría recompensas como las que ya mencionamos, la exaltación, lo que vemos aquí es que dice que Dios va a encaminar. Y eso de encaminar hace referencia a una de las características de Dios. Allá en el Salmo 23, Dios es presentado como un buen pastor, porque dice que este pastor lleva y pastorea a sus ovejas en buenos pastos, en buenos arroyos, les da a beber buena agua. Y eso lo hace un buen pastor. Y para eso tenía que recorrer, explorar el territorio, conocer a dónde había buen pasto, a dónde había buena agua. Y solo un pastor bueno lo podía hacer. Entonces, este salmo Dios está presentando como un pastor, como alguien que guía, alguien que toma, ¿verdad? Por eso es que el pastor tiene el cayado, porque con el cayado dirige a la manada, dirige al grupo de ovejas. Así de que Él está prometiendo que Él va a ser el que va a conducir, el que va a pastorear, el que va a guiar, el que va a encaminar nuestros pasos. Pero la realidad, y dicho quizás de otra forma, la triste realidad es que en la práctica nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no estamos teniendo a Dios como prioridad en nuestras decisiones, no estamos teniendo a Dios como prioridad en nuestro camino. Y vean lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, que la futilidad de nuestra existencia, lo pasajero de nuestra existencia, muchas veces nosotros tenemos una vida bien efímera, bien temporal, pero sentimos como que si fuésemos dueños del universo, sentimos muchas veces inclusive que la vida gira en torno a nosotros. Y esa es una seria equivocación que Santiago, a través, siendo un instrumento de Dios, un instrumento del Espíritu Santo, nos está diciendo de que es un grave error. Que nosotros tomemos decisiones, que nosotros dejemos la voluntad de Dios a un lado y impere mi voluntad. ¿Se recuerda del mensaje, del tema de la predicación, de la enseñanza de esta hora? Es de la voluntad de Dios y la mía. Nosotros queremos que nuestra voluntad impere sobre la voluntad de Dios. Y Santiago nos está diciendo acá de que ese es un grave error. En el versículo 13 dice: vamos ahora, dice, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, ellos están planificando su vida un día antes, y déjenme decirle que esa acción es lo que se entiende que es lo que Dios puede hacer. El único que puede hacer eso es Dios. Eso se le llama predestinación, es decir, que yo planeo y considero todas las circunstancias que puedan, obstáculos que puedan haber para llegar a un destino. Predestinación es anticiparme a una situación que se va a dar en un momento dado, en una fecha dada, en un día dado, en un lugar dado. Entonces, el único que puede hacer eso es Dios. De hecho, todo lo que el plan de Dios
está diseñado, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Y Dios ha considerado en ese plan tan grandioso, tan especial, incluso los grandes eventos de la historia, como los eventos pequeños de tu vida, están considerados y están planificados en el propósito de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a Dios, dice conforme a los que al propósito son llamados. Entonces, Dios ha planeado todo. Por eso es que usted puede ver libros proféticos en la Biblia, donde Dios a través de sus siervos anticipa lo que va a suceder en la historia. Entonces, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, anticipa todo lo que, ha sucedido, va a suceder y está sucediendo y va a suceder. ¿Por qué? Solo Dios puede hacer eso. Tú y yo no podemos planificar el mañana. ¿Por qué? Porque en el verso 14 dice Santiago que nuestra vida es como la neblina que hoy es y mañana no es. Nosotros no tenemos control del tiempo, nosotros no tenemos control absolutamente de nada. Hay personas que han salido de casa a trabajar y yendo al trabajo tuvieron un accidente y murieron. Y de hecho, por ejemplo, es algo que he mencionado en la iglesia, y es de que para el año 2020, que entró la pandemia a nivel mundial, todos teníamos planes, ¿verdad? Yo he conocido un par de personas que en ese año se graduaban. Habían personas que tenían planes de comprar una casa, personas que tenían planes de viajar al extranjero en un paseo familiar. ¿A dónde quedaron esos planes? Quedaron todos deshechos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar las contingencias, no podemos controlar los eventos, las situaciones que nos rodean. Solo Dios. Entonces, lo que Santiago exhorta y dice, ustedes que dicen que mañana haremos tal y cual cosa, y dice, y estaremos allá un año. Planifican hasta el tiempo en el que van a estar trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? De que hay personas que dicen voy a ir para Estados Unidos para ganar mejor, y voy a hacer dinero, voy a ahorrar para construirme una casa, ¿verdad? Y muchas de estas personas, al menos de nuestro país, El Salvador, que hacen ese viaje, quedan muertos a medio camino. Entonces, ¿a dónde quedó sus planes? ¿A dónde quedaron los sueños que tenían? Ahora, tener sueños no es malo. Lo que es malo es poner esos sueños en nuestra arrogancia, en nuestra capacidad. Nuestros sueños deben de ser puestos en las manos de Dios. Pero más adelante, al final, ya casi estoy finalizando, pero hay aquí entonces una exhortación seria, fuerte, de parte de Santiago hacia aquellos hermanos, porque estos eran creyentes como nosotros, que estaban haciendo su vida, es decir, iban al culto, porque ¿sabe qué? Eran personas que oraban. Si usted busca ahí en ese libro de Santiago, en esa carta de Santiago, usted va a encontrar que Santiago les dice, vosotros pedís y no recibís, dice, porque pedís mal. Es decir, que se estaban elevando oraciones a Dios, se estaban haciendo peticiones a Dios, se estaba orando, inclusive probablemente hasta se estaba ayunando para que Dios respondiera, pero aquella respuesta nunca venía porque era una oración mal hecha. Era una oración que le estaba imponiendo a Dios qué hacer. Oiga esto, amado, yo no le puedo decir a Dios qué es lo que debe de hacer por mí, sino que la oración lo que pretende es que nosotros nos acerquemos a Dios buscando su voluntad hacia mi vida. Eso es lo que caracterizó a Cristo, eso es lo que caracterizó a todos los grandes hombres de Dios, que siempre su voluntad estuvo sometida a la voluntad de Dios. Así que finalmente hay un llamado de Dios que está siempre en ese capítulo 4, versículo 5 de esta misma epístola de Santiago, y dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero oiga, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire el contexto
de dónde viene Santiago diciendo en este capítulo 4, versículo 13, ay de aquellos, ¿verdad? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, aquí estamos leyendo el contexto donde nace esta exhortación del versículo 13 y dice, verso 6, Dios resiste a los soberbios, dice, pero da gracia a los humildes. En este caso, a los soberbios de los que Santiago está hablando, era de aquellos que estaban planificando su vida sin tomar en cuenta a Dios. Se congregan, cantan, oran, danzan y cantan las alabanzas de júbilo, pero todo ese gozo y toda esa victoria se queda en el culto, porque ya el día siguiente, inclusive muchas personas saliendo de la iglesia, ellos siguen su vida normal sin tomar en cuenta al Señor en sus vidas. Así que dice el verso 7, someteos, mire el llamado de Dios para nosotros en esta hora. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque el diablo siempre va a querer que tú edifiques y construyas tu vida lejos de Dios, y él va a huir de vosotros. Y oiga, otra vez dice, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Oiga, doble ánimo. En la iglesia tiene una forma, tiene un comportamiento, tiene una intención. Como pastor, a veces me siento frustrado con muchos creyentes que dicen, no, pastor, hoy sí, pastor, hoy voy con todo a servir al Señor. Pero la siguiente semana ya cambió de opinión. ¿Sabe por qué? Porque no puede decir como Jesús, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios, acabar la obra que Dios me delegó que hiciera. Entonces, nosotros estamos viviendo una vida separada de Dios, andamos la Biblia, cantamos, levantamos la mano, inclusive oramos, pero nuestro corazón no está el hacer y tener a Dios como prioridad. La palabra de Dios no está como prioridad en nuestras vidas. Así que luego dice el verso 8 en la parte final, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10, humillaos, y oiga, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces Santiago interpreta que, y podemos interpretar que la humillación a la que Santiago está refiriendo es aquel acto de nuestra voluntad, de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tú tienes voluntad. Y Dios respeta esa voluntad. Dios nunca va a obligarte a que hagas algo que tú no quieres hacer. Pero la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. ¿Sabe usted de que uno de los temores que siempre tiene mi corazón es de no ser engañado por mi voluntad? Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, me puede hacer creer que todo está bien cuando todo está mal. Así que el llamado de Dios acá en la Biblia es que meditemos, que en la presencia, dice el verso 5, pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, medite en esto, que el Señor ha puesto su Espíritu Santo en usted para que Él le guíe a hacer la voluntad no suya, no la del pastor, no de la iglesia, no la de papá ni la de mamá, sino la voluntad de Dios, porque esa buena voluntad de Dios es perfecta y buena para nuestras vidas. Eso es lo que nos va a traer exaltación, nos va a traer vida y vida en abundancia. Así que en esta hora quiero finalizar este breve pensamiento dejándole estos detalles en la Biblia. Usted tiene a Jesús como ejemplo de alguien que subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús tenía voluntad como usted la tiene, pero ¿qué hizo Jesús? Sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. David, igualmente, el hacer tu voluntad era para él una bendición. Y para usted y para mí es un gozo y una alegría someter nuestro corazón al propósito del Señor. Usted sabrá la respuesta. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.